Por otro lado, Soyeon, mientras se arreglaba, le preguntaba a Jongho qué opina de la propuesta de Solhye. Jongho no estaba seguro de que ese estudiante realmente sea dotado. Sin embargo, sí sentía cierto interés por él. Dado a eso, Soyeon le preguntó si quiere aceptar esa petición. Jongho se sorprendió y le preguntaba si ella está dispuesta a aceptarlo. ¿Acaso piensa ayudar a otra persona? En eso, Soyeon le dijo que si acaso él también lo sabe sobre Solhye y ese chico. Estaba por decirle que ellos dos son pareja, pero prefirió callarse y le contó que ella sí piensa ayudarlos, pues también tiene interés en ese chico. Le contó que hay un programa y que el productor Min le había sugerido a Jongho. El programa es sobre crear una orquesta en busca de un genio musical y Jongho tendría el papel de juez. Antes ella dijo que era una mala idea, pero ahora le pedía aceptar y llevar a ese chico a ese lugar junto a Solhye, pues pensaba poner a Solhye como el apoyo mental de ese chico y a Jongho como su mentor, quien reconoció su talento. Y aunque en realidad no llegue a ser un talento dotado, en la edición quedará perfecto, así que ese programa será increíble, más porque su esposo estará en él. A la mañana siguiente, Ji-won llegaba a su primer día de clases en la universidad y enseguida alguien se le acercó. Era una mujer muy amigable y le ofrecía ingresar a un chat grupal en donde están sus compañeros. Aparte, le presentó a unos cuantos amigos. Sus nuevos amigos hablaban y hablaban mientras que él estaba inmerso en sus pensamientos, pensando en las palabras que le dijo Wojae. En eso, sus compañeros decidieron ir a tomar algo en la cafetería, pero él se negó diciéndoles que ya tenía una cita. Así, Ji-won se dirigió a toda velocidad hacia donde quedaron en encontrarse con Solhye, pues él deseaba confirmar si todo lo que le había dicho Wojae es verdad. Al llegar ante ella, Solhye se sonrojaba al verlo llegar a toda velocidad. Tras eso, fueron al auto de Ji-won, pues tenían planeado ir a almorzar un poco de comida china. Ya en el almuerzo, Solhye le preguntaba si es que había ocurrido algo nuevo en su casa. Ji-won le comentó que cuando él llegó, su madre ya había estado dormida. Pero bueno, Solhye le tenía una buena noticia, y es que Soyeon aceptó su petición, y que ya lo habían puesto en un programa que se emitiría en el verano de este año. Ji-won se sentía nervioso y pensaba que quizás no es capaz de dar el 100% en su presentación, aunque Solhye confiaba en él, y sabía que va a destacar en ese programa. Luego de comer, Ji-won, antes de marcharse nuevamente a clases, le dio un fuerte abrazo a Solhye. Ella le pedía no hacer eso, porque estaban cerca de la universidad y alguien podría verlos. Ji-won en ese momento en lo único que pensaba es que si él no puede demostrar su talento en ese programa, quizás Solhye lo abandone tal y como se lo había dicho Wojae. Ya en la noche, Wojae esperaba a Solhye a la salida de su casa para llevarla a casa de Ji-won. Durante todo el camino ninguno de los dos pronunció palabra. Solhye se sentía una estúpida por haber mostrado un lado tan sensible frente a él, frente a este hombre que es indiferente con ella. Y lo que más le molestaba es que a pesar de todo, aún no ha podido renunciar por completo a lo que siente por él. Pero lo va a conseguir, pues tenía que lograrlo. Un poco más tarde, mientras daba clases, Solhye no dejaba de pensar en Wojae, pero en el fondo sabía que ahora ella, en lo único que debe concentrarse es en ayudar a Ji-won, el cual últimamente ha estado cometiendo muchos errores. Solhye de pronto se dio cuenta de que Ji-won tenía un moretón en el cuello, y como sabía que así le insista que se concentre no lo hará, decidió que era mejor tomar un descanso. Solhye quería saber por qué él estaba así. Ji-won le comentaba que hoy no estaba en condiciones para poder tocar la viola. Solhye a raíz de esto sugirió terminar por hoy la clase, pues incluso tenía un gran moretón en el cuello y eso arruina su postura. Además mencionaba que con un día de descanso sus habilidades no se van a desaparecer. Ji-won ante esto quería explicarle lo que en realidad le ocurría a lo que pensaba, pero ella no se lo permitió, sino más bien trató de darle ánimos para que siga esforzándose, porque lo hará genial. Al poco tiempo ya se marchaba y la madre de Ji-won notó que aún faltaban horas para que la clase termine. Le comentaba que su chofer había salido a hacer un mandado para ella, así que tendrá que esperarlo. Ji-won le comentaba a su madre que suspendieron unas horas de clase porque no se sentía bien. Ji-yeon, al escuchar esto, le mandó una indirecta bien directa a Solhye, como quien diciéndole que esperaba que la próxima vez ella pueda cumplir con su horario, ya que su pago era más de lo que ella debería ganar. Además, no es la única profesora
profesora de viola que existe en el mundo. Hee-won se quedó muy sorprendido, pero Sol-hye no reaccionó de mala manera, porque sabía que esta mujer solo desea vengarse. Además, por el olor a alcohol notó que había estado bebiendo, seguro para desahogar su frustración. Y más porque desea separarla de Hee-won y no puede. Pero al verla así, también entendía que esta mujer dejó de lado la vergüenza. Incluso bebe teniendo visitas. Así que ya es una alcohólica. Sin embargo, esas acciones habían hecho que Hee-won se sintiera miserable, y eso la molestaba. Así que ahora no sabía cómo arreglar la situación. De pronto, aparecía el padre de Hee-won para arruinar todo por completo. Él había regresado a casa pronto porque necesitaba cambiarse de ropa para ir a reunirse nuevamente con el presidente Kim. Pero al ver a Sol-hye, le preguntaba a Hee-won si piensa seguir perdiendo el tiempo con eso de la música. La bruja de Hee-jeon aprovechó esto y decidió apoyarlo, diciéndole que su hijo debería empezar a concentrarse en la escuela y no en esto. Sol-hye, que no iba a permitir que nuevamente estos dos manipulen a su hijo, le pidió a Hee-won que les cuente sobre su oportunidad. Hee-won, muy emocionado, quería contarle a su padre sobre la propuesta de aparecer en la televisión, pero empezó a sentir ansiedad, nerviosismo, no podía pronunciar palabra y terminó diciendo palabras sin sentido, que quiere ser un pianista famoso. Sol-hye, al verlo así, entendía que esta familia se desmoronaba por la culpa del padre de Hee-won. Y por suerte, Sol-hye actuó rápidamente. Emocionada, empezó a contarle que al inicio pensó que Hee-won solo se dedicaba a esto como pasatiempo, pero se ha convertido en un gran violista. Tiene mucho talento, así que pensó que podría dedicarse a la música. Ese viejo horroroso mencionó que es imposible para su hijo. Solo debe mirar su personalidad. Es aburrido y tímido, y ni siquiera puede actuar como un hombre. Hee-jeon, furiosa, le pedía no hablar así de su hijo, pero ese menso la calló y le dijo a la maestra que ya es hora de que su hijo deje esas clases. Solo es pérdida de dinero y tiempo. Pero Hee-won, ya enojado, dijo: no quiero. Pues no pensaba dejar de tocar la viola, pues él ni siquiera sabe lo bien que él toca la viola, pues nunca le interesó escucharlo. En eso su padre, furioso, lo sujetó del cuello, lo agachaba a la fuerza mientras lo regañaba. Le gritaba diciendo que es un ingrato y que seguro esta mala educación la recibió de su madre, pues cómo podría ella enseñarle algo a su hijo si ni siquiera ella aprendió nada mejor. Ante esto, Sol-hye, gritando, mencionó que Hee-won va a actuar en un programa de televisión. Al verlos calmados, les dijo que hay un pianista famoso llamado Jong-ho. Es muy conocido y aparece en muchos programas de televisión, y él se interesó en el talento de Hee-won. Ante esto, el padre lo soltó y empezó a escucharla. Así Sol-hye, algo asustada por este hombre tan violento, le contaba que Hee-won tiene un talento muy único y Jong-ho va a ser su mentor en el programa. Jeong-ta, con estas palabras, se quedó muy pensativo. Sol-hye incluso le dijo que para él sería bueno que su hijo se convierta en alguien influyente, ya que mejoraría la imagen de la empresa. Jeong-ta de pronto se dio cuenta de que no es una mala idea, y más porque la nieta del presidente Kim se había matriculado en la universidad como violinista, así que pensaba que ella y su hijo pueden hacer una gran pareja. Además, esta mujer es muy guapa y solo se llevan 3 años de diferencia. Así sujetó a su hijo de golpe por el brazo y ahora estaba emocionado. Medio amenazando a su hijo, le dijo: tienes que dar todo de ti. No te atrevas a avergonzarme, ¿oíste? Y obviamente a la madre de Hee-won lo que acaba de ocurrir no le gustó para nada, y eso lo demostraba con su mirada. Al poco rato, Sol-hye ya se retiraba a su casa y al salir se encontraba con Woo-jae, quien ya regresaba con el pedido de la señora. De pronto, Hee-jeon, al ver a Sol-hye, le pedía hablar con ella un minuto. Al poco rato, Hee-jeon se disculpaba con Sol-hye por lo que tuvo que presenciar. Le contaba que su marido había disciplinado así a Hee-won desde que era un niño, y que por eso Hee-won siempre había sido inteligente de no poner a prueba los nervios de su padre. Más claro, no buscaba provocarlo. Al inicio, ella pensó que la forma en cómo lo disciplinaba estaba bien, pero pronto notó que, a diferencia de otros niños de su edad, Hee-won era callado, sumiso, demasiado tranquilo, muy maduro para su edad. Pero ella, sin nada que aportar, una mujer incluso sin estudio, no pudo hacer nada por él.
Pero fue Hee-won quien aprendió a evitar que su padre enfurezca y lo maltrate. Al mismo tiempo, Hee-won estaba en su habitación, con el cuello adolorido por culpa del bruto de su padre, y él deseaba más que nunca tener a su lado a Sol-hye. Pero a su adoradísima madre le dijo a Sol-hye que entienda que todo iba bien, hasta que ella llegó. La culpaba, que de no ser por ella, Hee-won jamás se hubiese rebelado contra su padre. Pero por lo que le dijo a su esposo, ahora ya no podía correrla, así que esperaba que al menos ella renunciara. ¡Ay, sí! ¡Cállate, babosa! Esta vez, esta mujer sacó de quicio a Sol-hye. Le preguntaba si es que ella tiene conocimiento que su hijo ni siquiera puede respirar bien cuando está frente a su padre. Su cuerpo tiembla de miedo. Pensó que solo era un trastorno de pánico. Pero al decir esto, esa mujer se enfureció. Le preguntaba si acaso piensa que su hijo tiene un trastorno. Sol-hye, más enfurecida, le dijo: ¿realmente piensas que no hay nada malo con Hee-won? Que no entiende. ¿Cómo es que ella no puede ver que Hee-won no está bien? ¿Cómo puede ella llamarse a sí misma madre, siendo tan desinteresada de la vida de su hijo? Pero Go-jae justo llegó a tiempo y le pedía que se detenga. Le preguntaba a su sugar mami si es que puede ir a dejar a la profesora a su casa. Ella accedió y Sol-hye se disculpaba. Ya en el auto, Sol-hye no entendía por qué se había enojado tanto, hasta el punto de no poder controlar sus emociones. Pero Go-jae ahora sí se sintió un poco interesado en lo que acaba de ocurrir. Cuando Go-jae era joven, su madre siempre esperaba el regreso de su padre, pero este ya llevaba 3 años desaparecido. Sin embargo, su madre no estaba bien de la cabeza, hasta lo veía ahí junto a la puerta, y realmente pues no había nadie. Ese día Go-jae le aclaró a su madre que su padre jamás va a regresar, pero por decirle esto, ella enfureció y terminaba golpeando a su hijo. Al recordar esto, Go-jae pensó en la situación que había tenido que presenciar hace poco con Hee-jeon y recordaba cuando vio a Hee-jeon por primera vez. Era una madre amorosa y feliz junto a su hijo, pero lo que más lo impactó fue esa frase de "te quiero, hijo mío", dirigido a Hee-won. Pasaron los días y Go-jae estaba frente a un club donde había dejado a Hee-jeon, hasta que de pronto la veía salir muy borracha. Rápidamente fue a su ayuda. Su disque amiga, según le decía que esta vez había bebido mucho más de lo que esperaba, que de seguro algo le debe estar pasando. Pero como Go-jae ya está con ella, la dejaba en buenas manos. Go-jae la colocó en el coche y esta mujer se lanzaba a besarlo. Él sabía que ella estaba demasiado borracha, pero Hee-jeon le contaba que la mujer que salió con ella al parecer lo conoce muy bien a él y que estaba segura de que ella fue quien se lo presentó. Le decía que lo que en realidad le molesta es que su esposo, esa maestra, su hijo y él traten de darle lecciones de vida a ella, y que ahora lo único que ella quería es lo que él sabe hacer mejor: complacerla en todos los sentidos. Al final, Hee-jeon se quedó dormida y Go-jae aprovechó para confesarle que él había decidido llegar a esa casa solo para conocerla, pero ya la persona de la cual él se había enamorado se ha esfumado. En la mañana, Sol-hye se reunió con So-jeon, la cual le comentó que el productor del programa de televisión quería ver actuar a Hee-won. Y para esto, Sol-hye le mencionó que él tenía una actuación la próxima semana en su club de la orquesta, por lo que sería bueno que el productor viniera a ese lugar a verlo. So-jeon pensaba que sería una buena idea, ya que así sería algo natural, e incluso iba a ir Jong-ho, porque también asistirá. Sol-hye tenía una duda de qué pasará si las habilidades de Hee-won no cumplen los estándares del productor. Pero So-jeon le dejaba en claro que nada malo va a suceder, porque ella y Jong-ho lo tienen bien recomendado, por lo que esa presentación será simplemente una prueba muy sencilla. Pero si en realidad él termina siendo un chico que no es dotado de talento, tendrá que atenerse a las consecuencias por haberlos avergonzado a ellos. Así que So-jeon esperaba que ese muchacho dé todo de sí en esa presentación. El invierno, que parecía que iba a ser eterno, al fin pasaba, y ahora todo se había convertido en una hermosa primavera. El paisaje era brillante y bonito. Sol-hye, aunque disfrutaba de este ambiente, también pensaba en Hee-won y de cómo se debe estar adaptando a su nuevo ambiente universitario, que de seguro debe ser alguien muy popular y que posiblemente está descuidando sus lecciones de viola. Sabía perfectamente que Hee-won aún tenía un bajón de ánimo porque no lograba concentrarse al 100% en la práctica.
práctica. La expresión de su rostro era como alguien asustado. Ji-won, en el fondo, sentía que no era capaz de cumplir con todos los estándares que se requerían para ser un músico exitoso, y que al parecer ya había llegado a su límite. Hoy Sol-hye, al escuchar esto, le daba ánimo y fuerza para que tenga confianza en sí mismo y luche por sobresalir. Le pedía que dé todo de sí para que pueda obtener el reconocimiento de su padre, aunque al final se arrepentía de haberle dicho esas palabras. Todo esto había ocurrido hace 3 días. Desde ese entonces casi habían perdido contacto por completo, aunque también entendía que él debe estar muy ocupado con las cosas de la universidad, aunque en el fondo Sol-hye sabe que quizás todo lo que estaba ocurriendo en realidad era por su culpa, tal y como lo había dicho Hye-jeon. Sol-hye le enviaba mensajes a Ji-won para verlo, pero él le decía que estaba almorzando con algunos compañeros, por lo que se podrían encontrar más tarde. Sol-hye estaba dispuesta a disculparse con él por lo que le había dicho la última vez o por haber mencionado a su padre, pero ella solo quería tratarlo con cariño, ya que quizás así las cosas volverían a estar bien, pues en el fondo ella lo consideraba como un niño que necesita de mucho amor, o eso es lo que ella creía, pues hoy al acercarse a la universidad lo veía muy feliz con una chica de cabello rubio. Para Sol-hye esto fue como un balde de agua fría. Ji-won, al verla, se despidió rápidamente de la chica, prometiendo pagar la próxima vez el café y así pagar su penalización. Sol-hye, en cambio, lo observaba y era la primera vez que lo veía sonreír con alguien de su edad. Sabía que ambos se ven muy bien juntos, encajaban perfectamente en la sociedad, pero en el fondo ella se sentía mal porque pensaba que él ahora era feliz con personas de su misma edad, algo que nunca lo fue con ella. Y todo este tiempo la razón por la que ella le gustaba era porque su mundo era demasiado pequeño, pero como ahora ya estaba en la universidad, su mundo se había ampliado y ella ya no era tan importante. Sol-hye lo saludaba con una sonrisa, aunque en el fondo estaba muy triste. Así, Sol-hye al llegar ahí se disculpaba con la chica de cabello rubio, diciéndole que no quiso entrometerse en su cita con Ji-won, pero como ella es la profesora de Ji-won, solo quería hablar un momento con él. La muchacha le decía que no hay problema, que podía llevárselo de inmediato. Ji-won, quien parecía feliz hace un momento, ahora nuevamente se veía triste. Caminaban por la calle sin decir una sola palabra. El ambiente entre ellos dos se volvió incómodo. Sol-hye le preguntaba a qué hora era su próxima clase y le quedaban 20 minutos. Sol-hye, ante la expresión de Ji-won, se dio cuenta de que no estaba feliz, sino más bien enfadado. Ji-won de pronto tomó la mano de Sol-hye y le pidió que lo acompañara a su auto para hablar. Ya en el coche, Sol-hye le mencionaba a Ji-won que no quería ser una molestia para él, pero él estaba feliz de poder hablar por fin con ella. Sol-hye le comentó que el productor del programa quiere verlo actuar antes de que empiece el rodaje, aunque probablemente vaya a mirar el recital de su club. Y era por eso que ella quería avisarle para que pueda prepararse y dé lo mejor de sí. Ji-won parecía decepcionado, hasta que de pronto él tomó la iniciativa. Le preguntaba directamente si es que acaso ella lo encuentra frustrante a él porque últimamente no ha estado poniendo su mayor esfuerzo. Sol-hye le explicaba que no es así, solamente ella se preocupa por él, y aprovechaba para disculparse por lo que le había dicho ese día, de que podría ser reconocido por su padre, ya que nunca debió tocar ese tema, y que si se lo había dicho era porque en parte estaba molesta y ahora quería disculparse con él. Ji-won le expresaba que lo que dijo ese día en realidad no fue nada malo. Ante esto, Sol-hye le comentaba que como él ya había dado un recital cuando se unió al club de la orquesta, para él sería muy fácil destacar, y mucho más si sus compañeros se enteran que él toca la viola, que los dejaría muy sorprendidos. Así que ella estaba segura de que ahora su padre no tendrá ningún motivo para impedirle que se presente en el programa, en el cual ella estaba segura de que él lo hará muy bien. Y en caso de que eso sea abrumador, él tenía la opción de dejarlo. Ji-won, al escuchar esto, se asombró mucho y le preguntaba ¿qué es lo que está tratando de decirle? Sol-hye le contó que había reflexionado mucho y que al verlo amigable con esa chica pensó que ellos dos se veían muy bien juntos. Eso le había hecho entender que por fin él había entrado al lugar que le correspondía, a diferencia de cuando está con ella. Es por eso que ahora estaba siendo sincera con él, porque sabía que se había equivocado. Ahora se daba cuenta de que quizás ella no es una buena influencia para él, así que estaban a tiempo de dejarlo todo, que aunque pueda parecer aterrador porque no quiere
quiere decepcionar a su padre, puede asistir a la universidad y tener pasatiempos divertidos, vivir una vida sencilla y normal, tal como su madre quería. Ji-won esta vez no la dejó continuar hablando y le dijo que si acaso ella no sabe cuánto le gusta, y aún así había dicho algo tan tonto como esto. Le confesaba que sí, está muy enfadado con ella, pero no por la razón que había mencionado sobre su padre, sino porque malinterpretó la relación que él tenía con su amiga. Le decía que sabía perfectamente que ella no lo ve como un hombre, porque le es difícil olvidar a Woo-jae, porque a pesar de todo los sentimientos de él hacia ella son unilaterales, y él se sentía feliz con ella, así solo lo esté utilizando. Pero esta vez él ya estaba cansado de negar sus sentimientos hacia ella. Ji-won esta vez, sacando todo lo que tenía guardado en su corazón, le expresaba todo lo que sentía por ella. E incluso le dijo que ella a lo mejor se sintió aliviada al ver que él estaba feliz con otra chica de su edad, y que seguramente pensó que quizás podría librarse de él. Sol-hye estaba asombrada ante lo que estaba escuchando. Le pedía a Ji-won que se calme porque estaba como un volcán a punto de erupcionar. Pero esta vez Ji-won quería saber qué es lo que en realidad ella quiere de él. ¿Acaso ya no lo necesita como se lo había dicho? Y ahora estaba seguro de que toda la amabilidad que ella le mostró estaba a punto de terminarse. Y como ahora sabía que no era un genio, trata de deshacerse de él. Que incluso ahora ella lo ve como alguien sin valor, al cual puede tirar. Sol-hye, que no piensa de esa manera, le decía que ella simplemente estaba preocupándose por él, pues había enterado lo que le ocurrió de niño por la boca de su madre. Tenía miedo de haber tomado la decisión equivocada y obligarlo a esforzarse para conseguir un reconocimiento de su padre. Y verlo feliz con otra chica y brillante hizo que se diera cuenta de que él se había convertido en un adulto mucho mejor sin la intervención de ella, quien simplemente lo está utilizando para sus propios fines egoístas. Ella le confesaba que ahora no tiene por qué preocuparse por sus ambiciones musicales y el odio que sentía hacia su madre y Woo-jae, porque ahora lo que ella más desea es que él no salga lastimado. Así ambos lloraban porque habían sacado todo lo que tenían guardado dentro de su corazón y lo que pensaban. Sol-hye, aunque él le había dicho que se dejaría usar por ella, no podía ser tan egoísta y hacerlo. Así que lo que intentó fue que quizás al terminar la relación de su madre y Woo-jae y su padre lo reconozca, entonces él podría ser feliz y todos tendrían un final feliz. Pero ahora se daba cuenta de que él no era feliz en absoluto, así que no podía seguir utilizándolo. Además de eso, ella no quería traicionar la confianza que él había puesto en ella, ni tampoco la imagen que tiene de ella. Ji-won lloraba porque al final él también se había puesto codicioso sin darse cuenta, porque cada vez que ella lo elogiaba, él solo esperaba un abrazo de ella para sentirse bien, y que siempre ella lo mantuviera a su lado. Pues en pocas palabras, lo que él siempre ha deseado es convertirse en su novio. Sol-hye esta vez se sentía mal, porque él le había dado mucho afecto, y al igual que él había sentido calor de su parte, ella también sintió lo mismo de parte de él, y que quizás ese cariño es en realidad amor. Ji-won le preguntaba que si así él sea un inútil, ¿podrá seguir estando a su lado? Y Sol-hye le respondía que sí. Ya después de tanto llanto, todo terminó con un tierno beso, para después pasar a un encuentro más íntimo en el auto. Pero esta vez ella se sentía muy bien junto a él. Ji-won, antes de que sean nuevamente interrumpidos en la acción, decidió apagar su teléfono para que así nadie los moleste. Sol-hye, aunque no quería reírse, no se aguantó las ganas. Le parecía algo tierno y esta vez, tras mirarlo fijamente, se sentía muy atraída por él. Y mientras Ji-won estaba manos a la obra, le terminó diciendo que la amaba. Sol-hye por primera vez sentía que no era tan malo ser amada por alguien, e incluso estaba feliz por eso. Ji-won esta vez le prometió esforzarse mucho más, para que así ella se sienta orgullosa de él, como estudiante y como pareja. Y no solo eso, sino que también iba a separar a Woo-jae de su madre. Y a Jong-ho lo va a bajar de las nubes en donde está, porque ahora sí va a ser codicioso, y estaba dispuesto a hacer lo que sea por su amada. Sol-hye ahora se daba cuenta de que ese chico le había enseñado un amor real, desinteresado, y es por eso que ella también deseaba hacerlo feliz, y para eso quería estar a su lado, protegerlo de todos y de todo lo que pase.
Días más tarde, Sol-hye se había reunido con Woo-jae. Ambos, al estar frente a frente, era incómodo, pero ella simplemente quería hacer las cosas bien, porque ya Ji-won le contó lo que había ocurrido con él y la conversación que tuvieron. Así que esta vez ella le decía que si él realmente aprecia a Ji-won, no debe decirle cosas que lo hagan dudar, ya que él estaba haciendo su mejor esfuerzo para encontrar la felicidad a su manera. Él no tenía derecho a intervenir, por eso le pedía que lo deje en paz. Woo-jae aceptó su petición sin reclamar, porque según él tampoco quería que Ji-won sufra o salga lastimado. Le contaba que él realmente había pensado que solo estaba usando a Ji-won, pero después de verla realmente molesta con su madre, pensó que estaría bien dejar las cosas como están. Pero sí necesitaba saber si es que ella se ha enamorado de Ji-won. Sol-hye sabía que este hombre simplemente la estaba probando, aunque tanto en el pasado como ahora no podía saber qué estaba pensando, pero aún así ella no podía echarse para atrás. Le dijo que era verdad. Antes se acercó a él por celos a la relación que él tenía con la madre de Ji-won. Pero ahora todo eso había cambiado. Pero ella ahora solo deseaba que Ji-won sea reconocido por su padre, pero sobre todo que sea feliz. Y eso es algo que no tiene nada que ver con su codicia, con los celos, porque ahora su único propósito es Ji-won, y estará con él cada vez que él la necesite. Woo-jae solo quería que ella le responda claramente lo que le había preguntado, pero esta vez fue Sol-hye quien le realizó una pregunta a él. Si acaso a él le gusta esa mujer, y que si realmente él la ama, lo mejor sería que él se distancie de ella, porque la vida de esa mujer y de Ji-won cada vez está más complicada. Pero esta vez Woo-jae le dijo que él lo que quiere es salvar a esas dos personas, pues lo que realmente quiere este hombre es crear un tipo de hogar en el cual no exista ni la violencia ni el abandono y solo exista felicidad. Sol-hye al escucharlo sabía que realmente a este tipo se le han zafado muchos tornillos, y entendía el por qué Ji-won le había dicho que él mencionó que quería que lo llame papá. Se daba cuenta de que en verdad él está completamente loco y que con todo esto no podrá tener una conversación tranquila. Se disculpaba por haberlo llamado y Sol-hye se marchaba, pero Woo-jae esta vez la siguió para decirle que ambos son iguales, porque tanto él como ella quieren que la persona que aman sea feliz. Y así como ella tiene sentimientos por Ji-won, él también siente lo mismo por Ji-yeon, por lo que el objetivo de ambos es el mismo. Sol-hye no podía creer en la persona que se había convertido a Woo-jae. Antes era alguien que le gustaba, pero ahora es diferente. Y mientras ellos platicaban, a lo lejos Jong-ho los alcanzó a ver. Pasaron los días, y por fin llegaba el día en que Ji-won se presentaría en el club de la universidad. Jong-ho junto al director se dirigían al auditorio, esperando que en realidad ese chico tenga habilidades impresionantes. Jong-ho le comentaba al director que habían pasado solo 5 meses desde que él había empezado a tocar la viola, y sus habilidades ya estaban a la altura de los profesionales, y que si sigue así, mejorará. Estaba seguro de que va a llegar muy alto. Minutos después, Ji-won ya estaba preparándose para su presentación. Estaba muy nervioso. El director, en cambio, veía mucha elegancia en él. Jong-ho así le comentaba al director que él es el hijo de una familia muy adinerada. Y cuando ya empezó a tocar la melodía, inundó todo el auditorio con una melodía armoniosa y hermosa. Jong-ho estaba sorprendido porque esa pieza era para ser tocada solo por el violín, pero él la había adaptado increíblemente a la viola, aunque en realidad sabía que el arreglo de la partitura debió haberlo hecho Sol-hye. Pero dejando eso de lado, se daba cuenta de que en realidad ese muchacho había mejorado, y en tan poco tiempo. Jong-ho ante esto recordaba lo que había pasado hace unas noches, cuando él había salido de un bar. Vio a Sol-hye y a ese hombre conversando y escuchó perfectamente cuando ella le dijo a Woo-jae que no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo él interfiere en la familia de Ji-won, y que a diferencia de él, ella tenía el derecho de protegerlo y ayudarlo ya que era su profesora, y que a partir de ahora ella se encargaría de proteger a Ji-won a toda costa. Jong-ho se dio cuenta que el ambiente entre estos dos era realmente tenso, como si ambos estuvieran a punto de tener una lucha. Se preguntaba quién era ese tipo que estaba con Sol-hye, hasta que de pronto recordó que había escuchado ese nombre. Sin embargo, ese tipo esparcía un aura peligrosa, como si estuviera a punto de cometer algún crimen, y atando todos los cabos sueltos se daba cuenta que de seguro ese tipo es el primer amor de Sol-hye, quien al parecer ahora está acechando a Sol-hye y a Ji-won. Pero ahora tenía una duda. Quería saber quién es la mujer que ella mencionó en esa conversación. Jong-ho sentía tanta curiosidad por saber qué era lo que estaba ocultando ese par, pero de pronto sus pensamientos
momentos fueron interrumpidos por las personas, quienes aplaudían la interpretación de Ji-won, elogiándolo por lo maravilloso que había tocado. Jong-ho se daba cuenta de que en verdad el muchacho tiene mucho potencial, aunque a sus ojos aún le faltaba mucho por aprender. Pero de pronto el director lo sorprendió diciéndole que en realidad había sido impresionante, que no solo cautivó a la gente, sino que los dejó emocionados con sus habilidades interpretativas. Cada una de las piezas y notas que él había tocado habían sido impecables y no había notado ni un solo error. Por eso le decía que era más que de seguro que ese estudiante se va a convertir en la estrella. Y a Jong-ho estas palabras pues no le gustaron para nada. Mientras tanto, los compañeros de Ji-won lo felicitaban por su actuación brillante. Incluso el director de la universidad, luego de ese espectacular trabajo, lo envió a descansar. Ji-won estaba feliz de poder tomar un respiro y de que todo haya salido muy bien. Llamó a Sol-hye para contarle que todo ha salido perfectamente y que incluso Jong-ho y el director al parecer habían quedado impactados con su presentación. Ji-won estaba tan feliz que le expresaba a su maestra cuánto la ama. Pero obviamente ese cariño no iba así nomás, sino que quería saber si él podía ir a su casa más tarde para celebrarlo en grande. Guiño, guiño. Ya en la noche, Ji-won fue a casa de Sol-hye. Le contó cómo sus compañeros estuvieron ahí animándolo todo el tiempo. Y cuando terminó su concierto empezaron a gritar de emoción. Incluso le contó que Kyung-won-do, la chica de cabello rubio de la cual Sol-hye estaba celosa, también había asistido a apoyarlo. Le contaba que esa chica se había hecho novia de uno de sus amigos hace algunos días. De pronto Sol-hye se dio cuenta de que el cuello de Ji-won había empeorado por no haber utilizado la cubierta de pinzas que le había dado, ya que esto lo cubría para que la viola no lo lastime, pero a su vez sabía que muy pronto él se acostumbrará a esa incomodidad. Pero como ella no quería que nada malo le pase a su precioso Ji-won, le pidió que por favor para la próxima vez la utilice, de lo contrario su piel tendrá una mancha. Ji-won, al ver la preocupación de Sol-hye, le pedía que se tranquilice. Estaba con las hormonas alteradas y quería que le dé un besito. Sol-hye, ante la cara inocente de este niño, no pudo negarse, aunque ese besito luego se transformó en un "te amo" y luego se convirtió en algo mucho más intenso. Sol-hye le pedía que se quede quieto, pero ya algo por ahí se había despertado. ¿Cómo? Sin embargo, ella quería saber si acaso solo la visita para comer carne, entre comillas. Pero él muy sonrojado le decía que no, que quería verla para contarle cómo le había ido y luego beber un poco de té, y que estaba tratando de ser lo más educado posible, pero su naturaleza no se lo permite, y siempre termina descontrolado. Sol-hye se sonrojaba mucho también porque este chico es insaciable. Le decía que él mismo le había dicho que tenía que regresar temprano a casa por el asunto de su madre, y Ji-won con carita de yo no fui le decía si realmente ella no quiere estar con él, pero a la final Sol-hye no pudo resistirse a tan hermoso rostro. Y aunque él es menor a ella con 9 años, este muchachito la tenía completamente dominada. Y luego de comer a gusto, la pobre de Sol-hye quedó exhausta. Sol-hye esta vez tuvo que enviarlo rápidamente a casa, y aunque a él le daba tristeza marcharse, ella lo abrazó diciéndole que ante la forma que él lanza sus ataques, nadie podrá decirle que no. Pero como a la mañana siguiente tiene una reunión con So-yeon y Jong-ho, tenía que prepararse, porque a partir de ahora todo el esfuerzo va a depender de él, y ella simplemente estará a su lado para apoyarlo A la mañana siguiente, Ji-won ya se reunía con el director Jong-ho y Son-yeon. El director estaba encantadísimo con Ji-won, porque era un muchacho que destacaba a simple vista. En cambio, Jong-ho no se sentía tan a gusto y mucho menos que le quiten el protagonismo. Incluso So-yeon reconoció que el muchacho, aparte de tener talento, es muy guapo. Jong-ho, al ver tantos elogios que le daban a Ji-won, se puso molesto. Le decía a Ji-won que si tiene algún problema con la ley, que se los diga ahora. El pobre muchacho era un pan de Dios, o al menos eso es lo que aparenta. El director, al escuchar esto, se reía a carcajadas, porque desde ya empezaba a amar el buen humor de Ji-won. Ya estaba deseoso de poder empezar a trabajar con él y apoyarlo en lo que sea necesario para que se convierta en una gran estrella. Y con un apretón de manos, dieron por sentada su alianza. Jong-ho rápidamente le dijo al director que como ya es tarde, necesitaban salir a comer, y él se ofreció a ir a comer con Ji-won.
Y al estar solos, Jong-ho mencionó lo que había ocurrido aquella vez en el callejón. Le contó que en ese lugar vio a Sol-hye saliendo de un club con un tipo y que de seguro él sabe de quién se trata, ya que estaban hablando sobre él. Jong-ho esperaba que Ji-won le cuente lo que estaba pasando, pero Ji-won sabía que en realidad este hombre lo que quiere es averiguar sobre la vida de Sol-hye, y para él era un hijo de la porque estando casado quería meter la nariz en donde no le importa. Ji-won, de la manera más tranquila, le dijo que de seguro era Wo-jae, el chofer personal de su madre, y que también es un viejo conocido de Sol-hye. Jong-ho quería saber qué opina él sobre Wo-jae, así que Ji-won simplemente le dijo que es un tipo un poco raro y astuto, que mantiene su pasado bien oculto, por lo que podría ser una persona peligrosa. Jong-ho, como se despejaron todas sus dudas, sabía que ese día sintió peligro en él, así que era un tipo del cual debe tener cuidado. Jong-ho ante esto despejó todas sus dudas, más cuando Ji-won le contó cómo vio que Wo-jae peleaba con alguien y que se veía muy amenazante. Jong-ho con esto se daba cuenta de que ese hombre en realidad es muy peligroso, y Ji-won tranquilamente le decía que igual no tiene nada de qué preocuparse, ya que puede ser que todo lo que le dijo simplemente sea una suposición de él, pero ya Jong-ho empezaba a tener miedo. Minutos después del almuerzo, Ji-won ya se marchaba a casa. Jong-ho, al quedarse solo, decidió investigar a Wo-jae, porque tenía miedo de que le hiciera algo malo a Sol-hye o a Ji-won, según él, porque supuestamente eso perjudicaría el programa. Así que llamó a un amigo que conocía a un investigador privado, pues quería conocer todo de ese tal Wo-jae. Ya un poco más tarde, Ji-won le contó a Sol-hye lo que platicó con Jong-ho, y que al parecer Jong-ho pues aún sigue interesado en ella. No comprendía el por qué él se había casado con otra mujer estando enamorado de otra, pero Sol-hye le explicaba que Jong-ho tampoco es que tuviera otra opción, porque So-jeon es alguien de tenerle miedo. Además, no podía dejarla porque necesita mantener su reputación, y por eso necesita a So-jeon. Pero Ji-won tenía otra mentalidad. Él quería casarse con la persona que realmente quiera, y en su mente ya se imaginaba a Sol-hye vestida de novia. Sol-hye, al darse cuenta de que estaba distraído, lo reprendió por andar pensando en cosas que no debe. Y mejor le recordaba que como mañana no tiene clases en la universidad, su padre lo iba a llevar a comer para festejar su triunfo. Sol-hye estaba feliz porque durante todo ese tiempo su adorado alumno había cambiado y mucho. Esperaba que él logre demostrarle a su padre el verdadero valor que tenía. A la mañana siguiente, Ji-won fue junto a su padre a una cena, pero no era solo para ellos dos, sino también estaba el jefe Kim, quien elogiaba al hijo de este CEO como alguien magnífico, que de seguro deberá tener muchas chicas detrás de él. Este hombre le brindó un poco de alcohol mientras que su padre ahora sí hablaba maravillas de él ante su jefe. Ji-won, al probar este alcohol, se quedó asombrado porque era la primera vez que tomaba un alcohol tan insípido, mientras que su padre le contaba al jefe Kim cómo fue que su hijo ascendió a la cima y cómo él lo había apoyado desde el principio para que desarrollara su talento, y le decía que desde ahora va a apoyar a su hijo en lo que necesite, y así abrazaba a su hijo, palabras que hicieron que Ji-won se sienta feliz. Luego de esa reunión en el auto, su padre le preguntaba si es que se encontraba bien, ya que el jefe Kim le había dado mucho alcohol. Ji-won se puso nervioso porque pensó que había cometido algún error, pero en realidad su padre lo elogiaba, todo había salido perfecto, y al parecer al jefe Kim le impresionó mucho. Ji-won estaba feliz de haber podido ser de ayuda para su padre, y obviamente este hombre estaba complacido con su hijo porque le será de mucha utilidad. Ji-won recordaba lo que le dijo a su maestra y así agradecía a su padre por sus palabras de aliento. Ya más tarde, tanto el padre como el hijo llegaban a casa. Ji-yeon aún los estaba esperando despierta porque no podía dormir, sabiendo que ambos estaban fuera de la casa, y además sabiendo que el jefe Kim es un bebedor crónico. Su esposo no le prestó atención, simplemente se retiró a su habitación y le pidió a Ji-won que hiciera lo mismo, pero él esta vez a simple vista se veía bien, hasta que de pronto le dio ganas de vomitar todo lo que había cenado. Su madre estaba preocupada porque obviamente había bebido demasiado, y ahora Ji-won empezó a sentirse mal. Por un momento llegó a pensar que su padre en realidad había reconocido su talento, pero se daba cuenta de que eso es falso, que solo estaban fingiendo tener una buena relación de padre e hijo, porque en realidad su padre solo lo ve a él como una herramienta que puede utilizar.
Y al final Ji-won, tendido en el suelo, le preguntaba a su madre cómo ella hace para poder beber así todos los días. Ji-yeon simplemente le dijo que ella no bebe porque sabe bien, sino porque le ayuda a olvidar todas sus preocupaciones. Le ayudó a su hijo para que se levante y vaya a su habitación a cambiarse de ropa, pero a su vez él quería saber qué es lo que ella tanto quiere olvidar, ¿a su padre o a él? Su madre no soportó la mirada de su hijo y decidió marcharse, dejándolo en esa esquina. Ji-won esta vez se notaba muy triste. A la mañana siguiente, Ji-yeon le pidió a su sirvienta que prepare algo para aliviar la resaca de su hijo. Recordaba lo que le preguntó en la noche anterior y se daba cuenta de que él había cambiado mucho, porque antes no era así, y ahora culpaba a Sol-hye de ese cambio, y necesitaba encontrar una manera de alejar a Sol-hye de Ji-won. Al poco rato, su esposo bajaba y ella le preguntó que cuánto alcohol le había dado a su hijo, porque ayer estaba hecho un desastre, y le prohibió que vuelva a llevarlo nuevamente a esas reuniones, porque él apenas tiene 20 años como para ser utilizado para su beneficio. Pero a este hombre no le interesaba nada, pues ahora su hijo es como un pez gordo, del cual debe sacarle provecho. Pero en cambio ella siempre lo mima como si fuera un bebé. Ji-yeon ante esto nuevamente estuvo a punto de pelear con su esposo, pero justo en ese momento Ji-won bajaba fresco como una lechuga. Aparentemente. Al sentarse a la mesa le preguntaba a su padre si tendría tiempo para cenar en alguno de estos días. Le comentó que la razón por la que él había llegado tan lejos era gracias a Sol-hye, y que si no le molesta quería invitarla a comer para presentarla formalmente ante él. Jeong-tam aceptó sin oposición, pero obviamente a Ji-yeon esto no le agradó y lo mostró gritando, algo que sorprendió mucho al padre y al hijo. Ella, muy nerviosa, simplemente les dijo que por qué invitarían a una extraña a una comida familiar, pero para Ji-won ella no es ninguna extraña, porque ya varias veces había entrado a la casa como su profesora, y a su padre tampoco le parecía mala idea porque ella tiene un buen ojo para encontrar talentos ocultos. Y eso es algo que había hecho con su hijo, así que aceptaba la petición de Ji-won, aunque a su esposa no le gustara. Un poco más tarde, Ji-yeon le contaba a Go-jae que Sol-hye estaba invitada a comer y que por eso debían surtir tantos platos como sea posible porque había un invitado. De pronto le preguntó a su colágeno qué pensaba sobre la maestra, porque de su cabeza nadie le saca que ella conoce de la relación que tienen ellos dos y que esa mujer está arrastrando a Ji-won a un abismo solo para poder colarse en su familia y conseguir un premio. Go-jae se acercó a ella y le dijo que de ser así, entonces ellos deben mantener su distancia por el momento para no crear más pruebas que puedan usar en su contra y que pudiera llegar a utilizarlas para amenazarla. Ji-yeon en el fondo sabía que él tenía razón y que lo mejor sería terminar lo que había entre ellos dos. Pero también sabía perfectamente que si no lo tiene a su lado, estaría sumergida en un tormento diario y sentiría estar viviendo en un infierno, ya que solo en sus brazos ella se siente libre, por lo que no pensaba dejarlo ir. Y en vez de eso le dijo que ella se encargará de poner las cosas bajo control y que Sol-hye nunca va a ser su nuera. Ji-yeon observaba la mirada de Go-jae, lo que hacía que ella se aferrara mucho más a él. Al día siguiente, Ji-won esperaba a Sol-hye fuera de la casa. Estaba muy nervioso. De pronto ella aparecía, hermosa como una flor. Tanta era la hermosura que hizo que Ji-won se pusiera rojo como un tomate, porque su novia en secreto lucía hermosa y radiante. Sol-hye, con tan solo estas palabras cariñosas, se sonrojaba y como no quería que nadie se dé cuenta, decidió ingresar. Pero él no dejaba de observarla y sabía perfectamente que no podía concentrarse durante la cena teniéndola a ella cerca. Mientras tanto, Go-jae estaba por otro lado arreglando sus asuntos pendientes. Ya en la cena, Sol-hye les agradecía a los padres de Ji-won por la invitación. Ji-won, que la miraba muy entusiasmado, hacía que ella se ponga nerviosa, pero él simplemente decía que todo esto es en agradecimiento por la enseñanza increíble que le ha dado. Incluso Jeon-ta le expresaba su gratitud por haber descubierto el talento que tenía su hijo. Sol-hye le expresaba lo talentoso que es Ji-won y que todo había sido gracias al esfuerzo de él. Toda la cena parecía fluir de forma natural, excepto por una cosa: la madre de Ji-won, quien estaba incómoda y empezó a beber demasiado. Su esposo, al darse cuenta, la regañaba, diciendo que debe comportarse ante los invitados. Cualquiera que la ve podría decir que es una alcohólica. Ji-yeon esta vez quería jugar su carta para incomodar a Sol-hye, diciéndole que no esperaba que asista a la cena, que de seguro Ji-won le armó un berrinche para obligarla, que mientras pueda, disfrute del momento porque no tendrá otra oportunidad.
Solje, que se dio cuenta de las intenciones e indirectas de esta mujer, simplemente sonreía, como quien aceptando todo lo que ella decía. Ya después todos platicaban sobre la filmación del programa de Ji-won, hasta que de pronto una copa de vino cayó sobre la blusa de Solje. Ji-yeon se disculpaba por el incidente que había ocurrido, pero al parecer ella había tomado demasiado. Ji-won rápidamente se acercó para ayudarla a limpiarse y su padre, que observaba esto, simplemente le pareció algo inusual. Más cuando Ji-won fue corriendo por un paño para que pudiera limpiarse. El padre de Ji-won, que también andaba un poco happy, se quedó observando a Solje, y aunque antes no se había dado cuenta, esta mujer en realidad es muy atractiva, pensó. Así le decía a Solje que gracias a ella Ji-won ha mejorado y que al parecer todo fue gracias a su influencia. Solje, un poco avergonzada, le decía que en realidad Ji-won es un adulto increíble porque tiene un padre tan genial y respetable como él. Ante esto, Jeon-tak le dijo que a manera de agradecimiento ella siempre puede decirle si es que necesita algo, que él se asegurará de que le proporcionen todo y apoyarle en lo que se le ofrezca, ya sea con dinero o instrumentos. Solje se sorprendió mucho, pero a su vez le dijo que con el dinero que recibe es suficiente. Pero este hombre mencionaba que todo lo hacía por el bien de su hijo. Al poco rato, Ji-won preguntaba de qué hablaban, y Solje con una sonrisa le decía que nada importante. Le agradecía la oferta al padre de Ji-won y le pedía un poco de tiempo para pensar en su oferta, pero por ahora debía salir un momento para limpiarse. Ji-won se quedó observándola hasta que de pronto el padre le pidió que se sentara, porque tenía algunas preguntas que hacerle. Y así, Ji-won estaba nervioso. Mientras tanto, Solje se estaba limpiando. Pensaba en lo que le dijo el padre de Ji-won y se sentía que hubiese estado mendigando por dinero. No sabía qué es lo que ese hombre tramaba, hasta que de pronto se encontraba con Ji-yeon, quien le pedía hablar un momento a solas. Solje vio esta oportunidad muy productiva porque su plan era sacar de quicio a esta mujer para que rompa su relación con Go-jae. Pero esta mujer en realidad lo que quería es contarle que su esposo la había patrocinado, porque claramente quería trazar una línea clara entre ella y Ji-won. Solje le decía que si ella habla de lo que ocurrió la última vez, le pedía disculpas, pero de pronto Ji-yeon la enfrentaba, diciéndole que a su hijo le gusta a ella de una manera romántica y que esa es la línea que ella no debe cruzar. Deben mantener su relación de profesor y alumno, y para su esposo es una manera de advertirle que se mantenga alejada de su hijo, porque incluso ya tiene una pareja en mente para él, la nieta del presidente del grupo O, el presidente Kim, a quien también le gusta la música. Ji-yeon con esto trataba de que Solje entienda que su hijo va a ascender y ella simplemente se quedará como su profesora. Solje simplemente le dijo que lo entendía, porque el deber de una madre es preocuparse por sus hijos, a menos que su ansiedad se deba a otra cosa. Estas palabras pusieron muy nerviosa a Ji-yeon, más cuando Solje mencionó que no tiene por qué preocuparse, porque ella no ha oído ni visto nada en esta casa. Ji-yeon trataba de parecer natural, pero Solje se dio cuenta de lo nerviosa que estaba, y le decía que no tiene nada de qué preocuparse, pero ella lo único que quiere es la felicidad de Ji-won, y por eso es que está a su lado. Mientras él pueda sonreír sin preocupaciones, el dinero para ella no es importante, porque él es alguien inocente, muy diferente a ella. Y tras decirle esto, Solje se marchó. Mientras tanto, en el comedor, Ji-won estaba muy nervioso porque no sabía qué quería decirle a su padre. Pensaba que quizás hizo algo malo, y no entendía por qué el ambiente tan armonioso de un momento se volvió tan oscuro de repente. Estaba preocupado porque su madre fue a ver a Solje, pero de pronto su padre le preguntaba qué clase de persona es su maestra. Incluso al final le preguntó si es que ella le gusta. Ji-won se puso nervioso, pero Jeon-tak sabía perfectamente que no hay hombre que no se sienta atraído por una joven bonita como Solje. Este hombre le decía a su hijo que lo comprendía porque él a su edad también salió con muchas mujeres y él también puede salir con quien desee, pero debe asegurarse de que no hayan preocupaciones futuras. Al poco rato aparecía Solje y agradeciéndoles por la invitación, ya se disponía a marcharse. La iban a enviar en un taxi, pero Ji-won le pidió a su padre que le permita llevar a su profesora, y su padre accedió. Solje al salir de la casa se sentía molesta porque ellos habían herido su orgullo.
Ya en el auto, el silencio entre Sol-hye y Ji-won se hizo inmenso, hasta que él, tomando la iniciativa, le preguntaba qué le había dicho su madre. Sol-hye, aunque trataba de tranquilizarlo, diciéndole que no había platicado nada de malo, la expresión que tenía ella le demostraba lo contrario, y Ji-won quería que ella le cuente todo, ya que como pareja ellos tienen que hablar sobre sus preocupaciones, tristezas e incluso sus pensamientos más íntimos, y así él podrá escucharla y consolarla. Sol-hye sentía mucha vergüenza contarle lo que sus padres le habían dicho, pero al final le dijo que ellos piensan que es una cazafortunas y que solo se acercó a él por dinero, aunque en el fondo los entendía porque él es el hijo de una familia rica y ella simplemente una muchacha de clase baja, por lo que es natural que piensen que ella solo se está acercando a él por el dinero. Le contaba que su padre le había propuesto patrocinarla con dinero y que luego su madre le había dicho que acepte esa propuesta y que se aleje de él. Ji-won, al ver esto, también recordó las palabras de su padre de que debe cuidarse de preocupaciones futuras, por lo que se daba cuenta que en realidad lo que él quería decirle es que se divierta con Sol-hye, pero que evitara un embarazo. Sin embargo, Sol-hye también le comentaba que se esforzó mucho para mantener la calma, pero honestamente habían herido su orgullo y le hicieron sentir incómoda. Pero a decir verdad, con la relación que ellos dos tienen, prácticamente es como si sus padres tuvieran la razón, o al menos eso es lo que ella pensaba. Cuando finalmente llegaron a la casa de Sol-hye, ella se disponía a bajarse, pero Ji-won la detuvo, diciéndole que a él le gusta el pelo corto con flequillo. Sol-hye pensó que él quería que ella se corte el cabello, pero en realidad Ji-won lo que quería expresarle es que a él le gusta a ella sin importar qué tipo de corte tenga, qué prenda utilice o qué se ponga, porque ella es simplemente hermosa. Así empezó a mencionarle todas las cosas por las cuales se había enamorado de ella, e incluso cuando ella pronuncia su nombre. Sol-hye, ante estas palabras, se sonrojaba y Ji-won le expresaba que él sabía perfectamente que ella no está con él por el dinero y que le dolía también que sus padres la hayan tratado de esa manera. Ante todas esas palabras, hicieron que se encienda la chispa en Sol-hye, quien al final terminó llevándolo a su habitación. Ji-won de beso en beso le expresaba lo mucho que tuvo que contenerse durante la cena, pero ahora sí, daban rienda suelta a su furia salvaje. Mientras tanto, Ji-yeon en su habitación pensaba en lo que le dijo Sol-hye, y ahora por fin pudo constatar que en verdad ella sabe sobre su aventura con Wo-jae. Esta mujer ahora sí estaba fuera de control. Empezó a beber nuevamente pensando en cuánto odia su vida, ya que desde mucho antes todo había sido como una tormenta de arena, y le aterraba que Sol-hye termine convirtiéndose en parte de su familia. Si eso llega a suceder, su vida se va a volver más dura de lo que ya es. Ji-yeon estaba tan frustrada. Su marido frecuentemente en su oficina se relaciona con sus trabajadoras y ya la había engañado con el supuesto amor que sentía por ella, para luego ignorarla después de dar a luz a su hijo. Y era por eso que ella no tuvo más remedio que buscar el cariño de un hombre, y en estos momentos era lo que más necesitaba. Necesitaba tener a Wo-jae a su lado. Por otro lado, Wo-jae recibía la llamada de su señora, quien le pedía que vuelva a casa inmediatamente, pero Wo-jae estaba ocupado, y a esta mujer no le importaba nada, solo quería tenerlo ahí, inmediatamente en su habitación. Wo-jae le comentó que tardará al menos unas 3 horas en llegar, porque estaba ocupado desenterrando su más oscuro secreto. Un poco más tarde, Ji-yeon estaba bien dormida. Justo en ese momento aparecía Wo-jae. Al ver el desorden que hubo en el cuarto, decidió recoger un poco los residuos de la botella que quebró Ji-yeon. Tras despertarse, se sorprendió mucho, preguntándole qué hacía él en su habitación. Wo-jae le comentó que ella fue quien lo llamó, pero ya eran las 3 de la mañana. Aunque Wo-jae sabía que si lo llamó, es porque ella deseaba descargar su ira con él, y de ser así, debían limpiar y al menos darse una ducha ya. Ji-yeon sentía curiosidad por saber el por qué estaba tan sudado y tan sucio. Cuando lo llamó, sus palabras sonaron extrañas, y lo único que se le ocurrió preguntarle es si es que acaso tiene a otra mujer. Wo-jae le dijo con toda seguridad que no, y al ver estas preguntas que le estaba haciendo, decidió preguntarle si acaso ocurrió algo en la cena. Ji-yeon le decía que todo es culpa de esa maestra, y que de seguro él también se ha de ver encariñado con ella, ya que todos los días la va a recoger y la lleva a casa. Aparte, es joven y bonita, algo que obviamente ella no es.
En pocas palabras, tenía miedo de que Wojae la deje a él por Sol-hye. Wojae entendía cómo debe estarse sintiendo, pero ella claramente le había dicho que su papel era simplemente proporcionarle calidez y una hora de dormir satisfactoria sin esperar algo más de ella. Es por eso que ahora le sorprendía que le pregunte si es que él tiene a alguien más, especialmente si está con Sol-hye. Con estas palabras, la dramática de Hye-jeon se puso nerviosa. Le preguntaba directamente si acaso él ya se ha cansado de ella o si piensa dejarla. Wojae no le daba una respuesta clara, así que esta mujer se enojó tanto que quiso golpearlo, pero entonces Wojae se percató de que habían vidrios en el suelo y justo cuando iba a salir lastimada, él la sostuvo en brazos, siendo él quien se lastimó los pies. Esta mujer, al ver el rostro de Wojae, notó mucha preocupación en él. Al acercarse a su pecho, sintió cómo el corazón de él latía muy fuerte. Ahí se daba cuenta de que nadie más que él podría amarla, así que con lágrimas en los ojos le pidió que la abrace y ya luego fueron a la cama. Wojae le preguntaba si es que su hijo está en casa, pero ella le contestó que no, que había salido y que últimamente él hace lo que le da la gana. Wojae, al escuchar esto, le dijo que entonces ella puede hacer los ruidos que gusten como gato en el tejado. Hye-jeon se sentía tan bien con él que no podía pensar en estar sin él porque sería una tortura. Luego de que Wojae ya comió bien, se marchaba. Hye-jeon le preguntaba si es que estaba bien, ya que tiene su pie lastimado, y quería que le curen la herida, pero él simplemente quería marcharse. Poco después, Wojae llegó a su casa, pero en realidad no se ve como una casa normal. Estaba vacía, sin muebles, sin nada, y él estaba pensativo, mientras que a lo lejos, alguien lo vigilaba con una cámara. Con los días, Hee-won tuvo una agenda muy apretada, ya que tuvo sesión de fotos, también una grabación de él tocando la viola, y a pesar de que se encontraba un poco tenso, sabía que tenía que dar el 100%. Luego de eso tuvo una entrevista y enseguida una sesión de actuación en el escenario en el cual también estaba Sol-hye como su maestra y otra al final. El pobre muchacho terminó exhausto. Sol-hye, al verlo tan cansado, decidió ir por un café antes de marcharse y mientras caminaba por los pasillos se topó con Jong-ho, quien desde ya estaba feliz de verla. Ella, fingiendo una sonrisa de agrado, le comentó que solo se dirigía al primer piso por un café para Hee-won, pero cuando estaba por marcharse se dio cuenta de que él también iba detrás de ella. Y Sol-hye no entendía por qué Jong-ho la estaba siguiendo, pero en realidad Jong-ho deseaba hablar con ella en privado. Mientras tanto, So-jeon se encontró a Hee-won descansando, pero él no sabía cómo tratarla, hasta que ella misma le dijo que simplemente la llame Nona. Ella le comentaba que todo en el set es así, ya que habían filmaciones, audiciones, y le preguntaba ¿dónde está su maestra Sol-hye? Hee-won le comentó que fue por un café, y So-jeon le pidió que la acompañara. Así, al salir por los pasillos mientras platicaban, Hee-won vio a Sol-hye platicando con Jong-ho. Hee-won estaba furioso por cómo este tonto trataba de seducir a su novia. Quiso intervenir, pero So-jeon quería escuchar lo que estaban hablando. Sol-hye le estaba preguntando a Jong-ho qué es eso tan importante que tiene que decirle. Jong-ho le comentó que era algo sobre Wojae, aunque en realidad no sabía cómo contarle que una noche los vio conversando y al sentir que ese hombre es peligroso, pues decidió investigarlo. Así que terminó cambiando la conversación y más bien le dijo que Hee-won había estado muy bien durante las actuaciones y que todo es gracias a ella, que él también está agradecido con ella por esa vez darle palabras de aliento para seguir tocando. Le confesaba que desde ese entonces siempre estuvo agradecido con ella y por eso siente que ayudando a Hee-won era una manera de agradecerle a ella por todo lo que hizo por él y demostrarle que no tiene segundas intenciones. Sol-hye siempre se irritaba por la actitud que tomaba él, pero ahora extrañamente ya no sentía nada. Pensaba que quizás Wojae se sintió tal y como ella ante las palabras de Wojae y se aferró a él para tener una oportunidad. Así que Sol-hye le dejaba en claro que aunque estaba recibiendo ayuda de él, no lo consideré como una deuda con ninguno de los dos. Así que iba a dejarle las cosas muy claras. Ellos dos no tienen que estar involucrados el uno con el otro. Más bien, confesaba que ella se sentía mal por So-jeon, porque él había dicho que gracias a ella, o sea, Sol-hye, había tocado música, pero en realidad quien más lo ha apoyado es So-jeon. Ella es la indicada a la cual él debería entregarle su corazón y dejar de pensar en ella porque jamás le va a prestar atención. Así que deseaba sinceramente que él sea muy feliz
y sin nada más que decirle ella se marchó. Jong-ho, por quedarse solo, recordaba que la chica dulce, de la cual antes se había enamorado, había desaparecido, y ahora solo quedaba alguien de corazón frío. Este tonto ni siquiera se dio cuenta de que a lo lejos su esposa lo observaba todo. Ya en la cafetería, Ji-won le entregaba una bebida preguntándole a So-yeon si es que está bien, porque parecía muy enfadada. So-yeon le preguntaba si acaso él con lo que vio no está también enfadado, pues vio a un hombre que ha estado tras su amada durante varios años. Ji-won simplemente le dijo que sí, le molesta, pero estaba seguro de Sol-hye, porque ella lo ama y a Jong-ho no. So-yeon soltaba una risa, pues era gracioso ver la devoción que él tenía por Sol-hye. Envidiaba el amor de Ji-won y le confesaba que antes ella intimidaba a Sol-hye y siempre terminaba lastimada por su culpa. Pero aún así para Sol-hye ahora ella es una persona lamentable. Ji-won en pocas palabras entendía cómo se sentía ella, así que decidió preguntarle el por qué se había casado. Ella es demasiado mujer para ese Jong-ho. En parte So-yeon también había sentido lo mismo, pero en realidad ella se casó porque lo ama. Sí, habían altibajos en su relación, pero ella siempre seguirá eligiendo el amor. Ji-won ante esto recordaba cómo su madre lloraba cuando su padre se marchaba con otras mujeres. Y para Ji-won, Jong-ho era una persona repugnante que no se daba cuenta de lo mucho que lo ama su esposa. Al poco rato Ji-won ya se encontraba con Sol-hye. Él le preguntaba si acaso se había marchado porque le molestó conversar con Jong-ho, y así le contó que tanto él como So-yeon los vieron conversando. Le comentó que no vio molesta a So-yeon, sino más bien calmada, porque era muy lamentable ver a su marido obsesionado con otra mujer, pero a su vez también se resignaba como para poder soportarlo por tanto tiempo. Incluso le contaba que sintió pena por ella, y aunque no justificaba todas las cosas malas que le había hecho a ella, se sentía mal. Sol-hye le decía que ella también había pensado lo mismo sobre So-yeon, pero a su vez también quería saber por qué ahora él llamaba Nona a So-yeon. Ji-won, como un niño siendo atrapado haciendo travesuras, le decía que fue porque ella se lo pidió. Sol-hye de pronto le decía que por qué a ella no la llama Nona, pero a él le encantaba decirle señorita Kim, molestando a Sol-hye. Y así terminó sacándole todos los trapitos al sol al muchacho. Por otro lado, Ji-yeon se encontraba reunida con todas las damas de la alta alcurnia, pero se sentía aburrida, aunque sabía que debe mantener la imagen impecable de su marido. Todas esas mujeres eran mucho mayores a ella, y los intereses de cada una de ellas eran diferentes, aunque sí, en algo se parecían. Era que todas vivían comodidades y miraban por encima a las personas que eran de rango inferior. De pronto, una de estas mujeres le decía a Ji-yeon que había escuchado que su hijo salió en la tele, que de seguro se va a convertir en una celebridad. Mientras conversaban, ella pensaba que al parecer al fin podrían llevarse bien, pero de pronto todo se fue al piso, porque una de ellas empezó a comentarle lo lamentable que era que ella no haya apoyado a su hijo para que vaya a una universidad mejor. Y eso es lamentable. Estas mujeres solo hablaban de lo espectaculares que eran sus hijos y cómo habían estudiado en universidades prestigiosas, algo que le molestaba a Ji-yeon. Un poco más tarde, Ji-yeon descargaba su furia y frustración nuevamente con su colágeno Wo-jae, quien estaba feliz de nuevamente complacerla. Le preguntaba qué había pasado, por qué estaba tan molesta. Ji-yeon le comentaba que le tocó reírse con ella sabiendo que estaban ridiculizándola, e incluso le habían pedido que las acompañe a un viaje de campo, que se dará la próxima semana por 3 días y 2 noches. Así que en esos días Wo-jae tendrá vacaciones. Y para él eso era algo bueno. Le contaba que al parecer alguien lo estaba siguiendo por un tiempo. Ji-yeon se preocupó mucho porque obviamente no le convenía que se descubra su secreto, pero Wo-jae le confesaba que no tiene por qué preocuparse, porque al parecer es alguien enviado por su esposo. Ji-yeon estaba molesta, pero Wo-jae le prometía encargarse de esa persona cuando llegue el momento.